la información que tenemos en la literatura, ¿no? Que es difícil poder saber cómo abordamos un paciente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es básicamente aproximarnos a la exploración neurológica, pero desde la parte general. No vamos a entrar en el detalle que, digamos, un neurólogo tiene que hacerlo porque, como les digo, tiene mucha información y que muchas veces poco nos aporta en relación a la patología general que uno como médico general que van a egresar, pues van a ver. Sin embargo, eso no quiere decir que es importante. Sí es importante conocer los aspectos más relevantes de la exploración neurológica y vamos a tratar de abarcar todo eso. Sin embargo, es bastante extenso, por eso es que les había pedido que por favor puedan revisar, puedan leer de alguna manera, porque pues es mucha información, ¿no? Mientras no tengamos una base teórica, va a ser mucho más difícil poder orientarnos en lo que estamos haciendo. Sin embargo, vamos a tratar de ser bastante puntuales, lo mismo que la práctica o la actividad que les deje de esto, pues básicamente va a ser la revisión de lo que estamos viendo ahora. No les voy a dejar ninguna tarea porque muchas de las cosas que acá vamos a ver ya la hemos revisado en los módulos anteriores de forma indirecta, ¿no? Por otro lado, ya dejé el código de clase del último módulo que es abdomen y proctológico. No hay tarea tampoco, porque es mucha información de igual forma, pero sí les dejé varios videos, la presentación y el protocolo que está muy bien elaborado también. Entonces, revísenlo y vayan viendo, no solo de ese módulo, sino del resto de los módulos que tenemos, vayan viendo qué cosas más o menos son los que debemos puntualizar para la evaluación que se viene de aquí a 2 semanas, ¿no? Entonces, revisen bien, pónganse de acuerdo qué cosas quieren revisar, porque vamos a tener una semana de reforzamiento de la parte cognitiva. Todo lo que quieran revisar, pues lo vamos a hacer, pero de forma sistemática y ordenada. Por eso es que les pido que vayan poniéndose de acuerdo qué cosas más o menos quieren puntualizar. En el examen va a entrar todo, excepto este módulo, que es exploración neurológica, que no lo vamos a evaluar de la forma que habíamos mencionado, quizá de otra, no sé, eso estamos viendo con los docentes para ponernos de acuerdo y les voy a hacer dar a conocer a su debido momento, ¿no? Bien, entonces, la exploración neurológica, como dije, es bastante amplia. Acá vamos a ver tres cosas importantes. Primero, una parte general de lo que es la introducción a la exploración neurológica del paciente. Segundo, vamos a evaluar o vamos a revisar lo que son los reflejos, que es parte de la evaluación neurológica, tanto profundos como superficiales. Y finalmente, la evaluación de los pares craneales, que en muchas situaciones patológicas es importante por lo menos conocer la aproximación de la evaluación de estos pares, ¿no? Por lo tanto, son esas tres cosas que vamos a ver y que vamos a tratar de ser bastante puntuales. Para poder entender un poquito lo que es la exploración, es necesario que recordemos la parte de anatomía y fisiología. Esto es todo una materia aparte, ¿no es cierto? Ya conocen, ya vieron en la parte de primero y segundo. Pues ahora solamente vamos a puntualizar para que estemos orientados qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, recordemos que anatómicamente, pues el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y otro periférico, ¿no es cierto? El sistema nervioso central va a estar conformado por el encéfalo, la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso periférico va a estar conformado por lo que son los pares craneales, que es lo que vamos a evaluar más adelante, y los pares raquídeos, ¿no? Pares craneales el número de 12 y los pares raquídeos el número de 31 a 33. Entonces, fíjense, está constituido básicamente el sistema nervioso central por el encéfalo anterior. Ahí vamos a tener lo que es los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, el diencéfalo, que va a estar formado por lo que es el tálamo y el hipotálamo, y el tronco encefálico, ¿no? A su vez va a estar conformado por lo que es el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y cerebelo y la médula espinal. Todo esto es lo que conforma el sistema nervioso central, ¿no? Todas estas estructuras que vemos acá. Por lo tanto, cada uno de estos elementos estructurales anatómicos puede ser, digamos, causa y origen de patología neurológica en el paciente, ¿no? Por ejemplo, la corteza cerebral, los hemisferios cerebrales es uno de los elementos afectados cuando el paciente tiene algún evento vascular, ¿no? Como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, sean de tipo isquémico por obstrucción de un vaso, o más bien de tipo hemorrágico por la ruptura del mismo, ¿no? Y es acá donde se va a afectar también estas estructuras como es el diencéfalo,
tálamo, hipotálamo, que nos van a producir alteraciones en lo que es la regulación de la temperatura corporal, o a nivel del tronco encefálico, donde están los centros reguladores de la respiración y la actividad cardíaca, pues una isquemia localizada en el tronco se va a manifestar por una sintomatología muy florida, como es alteraciones en la respiración, ataxia respiratoria, alteraciones en el funcionamiento cardíaco y demás, ¿no? O a nivel del bulbo, muchas veces llegan pacientes que acuden por marcha táxica, o sea, marcha como de un borrachito, ¿no es cierto? Es la marcha táxica, alteraciones en el equilibrio, el paciente dice, me gira todo, tengo mucho mareo, y resulta que el problema se encuentra a este nivel. Infartos o hemorragias o tumores que están afectando el nivel del cerebelo, pues se manifiestan a través de estos signos o síntomas, ¿no? Por lo tanto, fíjense, cada una de estas estructuras puede dar manifestación neurológica a nivel semiológico y es lo que debemos saber identificar. Aquí vemos en un corte lateral del cerebro lo que son los elementos anatómicos del mesencéfalo, ¿no? También es importante recordar que, bueno, la disposición anatómica, ¿no? En un corte, una sección coronal, por ejemplo, podemos ver que la disposición anatómica define básicamente dos áreas a nivel del sistema nervioso central. El área gris y la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? La sustancia blanca básicamente representan los cuerpos neuronales y la sustancia blanca, los axones que están revestidos de la mielina, ¿no? Y ahí es donde forman todas las estructuras como los ganglios basales, la cápsula interna, producto de del, digamos, de la formación de los cuerpos neuronales, de los axones y demás, ¿no es cierto? Entonces, también es importante identificar este tipo de distribución. Y aquí lo que podemos observar básicamente es la médula espinal con la formación de desde donde va a surgir los pares raquídeos, el número de 31-33, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, y van a terminar más o menos a nivel de lo que es el 1 y el E2, ¿no? Básicamente, porque a partir de este nivel se forma lo que es la caudequina o la cola de caballo. Esta disposición anatómica, por ejemplo, es la que tomamos en cuenta cuando hacemos algunos procedimientos, por ejemplo, la punción lumbar, ¿no es cierto?, para la extracción de dicrocefalorraquídeo, que se hace a nivel de L2, L3, donde prácticamente no vamos a tener el riesgo de poder lesionar la médula espinal, ya que acá se encuentra básicamente lo que es la caudequina, ¿no? Entonces es la disposición que vamos a encontrar. Y aquí lo que podemos observar básicamente es la emergencia de los 12 pares craneales. Y en realidad algunos de ellos no emergen, sino más bien llegan desde la parte periférica, ¿no es cierto? Como es el primer par craneal, el segundo par. Entonces, dependiendo del nivel al que se encuentran, de que emergen, se originan o llegan, pues van a recibir un nombre, ¿no? Siendo el menor el que más alto se origina y el mayor el que más bajo se origina, como por ejemplo aquí vemos el hipogloso, que emerge prácticamente de la protuberancia cerca del bulbo, y entonces lleva un mayor nombre, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. También debemos recordar en la parte de lo que es la anatomía, que a nivel del nervio periférico, acá vemos lo que son el sistema nervioso periférico conformado por los 12 pares craneales, y los pares raquídeos, pues básicamente están formados por dos raíces, ¿no? Una raíz posterior que es sensitiva o aferente, que es la que va a llevar, digamos, la información hacia lo que es el núcleo del asta posterior de la médula y de ahí hasta la corteza cerebral. Y la raíz anterior, que es básicamente motora o eferente, que va a llevar las respuestas a un órgano efector, que en este caso es el músculo, ¿no? Por lo tanto, acá se forma un arco reflejo, que es lo que básicamente evaluamos cuando estamos frente a lo que es la exploración de los reflejos osteotendinosos profundos, que es lo que lo vamos a revisar más adelante, ¿no? Pero esto nos ayuda a entender también que dentro de lo que es la vía neurológica se forma la vía motora, o sea, principalmente hablando de la vía motora, que tiene dos porciones, ¿no es cierto? La vía motora va a tener una primera neurona que se origina a nivel de lo que es la corteza cerebral y va a terminar en el núcleo anterior motor de lo que es la médula, ¿no es cierto? En el asta anterior, núcleo motor. Esa es la vía motora en su primera neurona, todo eso se denomina primera neurona. A partir de lo que es el núcleo motor hasta el órgano efector es la segunda neurona. ¿Por qué es importante remarcar esta disposición anatómica? Porque resulta que clínicamente y semiológicamente podemos encontrar ciertos signos o síntomas que nos hacen sospechar de lesiones de primera o segunda neurona. La primera neurona, la vía motora en realidad la que más nos interesa, es la vía corticoespinal, ¿no es cierto?
que va a tener un entrecruzamiento a nivel del bulbo, al lado contralateral, para terminar en el núcleo motor anterior del asta, ¿no? De la médula. Por lo tanto, esta vía motora tiene una primera neurona y una segunda neurona que va desde el núcleo motor hasta el órgano efector. Muchas patologías pueden producir alteración de esta vía motora, ¿no? La vía piramidal en realidad, porque existen otras vías que son accesorias a estas, que son la vía extrapiramidal. Esa es la vía piramidal, ¿no? Motora, con sus dos componentes, la primera y segunda neurona. ¿Qué pasa si el paciente sufre, digamos, una patología degenerativa con la, digamos, generación de un tumor que afecta a la corteza cerebral y está afectando los cuerpos neuronales de la vía motora en su primera neurona, ¿no? Básicamente, entonces acá va a haber ciertos signos y síntomas característicos que nos hacen pensar que hay una lesión de esta primera neurona en la vía motora. Lo mismo si el paciente tuviera una lesión, digamos, a nivel de la médula por un traumatismo, digamos, entonces va a haber afección de la segunda neurona, que va desde el núcleo motor hasta el órgano efector. Entonces, ¿cuáles son esos signos o síntomas? Esta es una tablita que está extraída del libro de Argente, que es muy, muy bonita, y que nos ayuda, digamos, a diferenciar, ¿no? Diagnóstico diferencial de los síndromes de la primera y segunda neurona motora. Entonces, de acuerdo a la función y a la lesión, vamos a tener, digamos, ciertas manifestaciones de alteraciones de esta primera y segunda neurona. Por ejemplo, en cuanto a la motilidad voluntaria, cuando existe lesión de primera neurona, parálisis córtico-espinal, por eso dice acá, ¿no es cierto? O sea, que viene desde la corteza hasta la médula, esa es la primera neurona, pues, ¿qué va a pasar con la motilidad voluntaria? Va a haber una parálisis o paresia, pero de varios músculos, o sea, es polimuscular. Parálisis o plegia, ¿no es cierto? Es la pérdida completa de la fuerza muscular. En cambio, la paresia es la pérdida parcial de aquello. Entonces, cuando hay una alteración de la primera neurona respecto a la función de lo que es la motilidad voluntaria, la movilidad voluntaria, pues va a haber una plegia o paresia de muchos músculos. Esa es la característica cuando hay lesión de primera neurona. En cambio, cuando la lesión es de segunda neurona, llámese decir la neurona que va desde el núcleo anterior hasta el órgano efector, pues ¿cuál va a ser la manifestación respecto a la motilidad voluntaria? Va a ser parálisis, plegia o paresia, pero de músculos aislados. Esa es la diferencia. Aquí es polimuscular, cuando hay lesión de primera neurona, y en la segunda neurona es músculos aislados, ¿no? Que al examen físico fácilmente se puede determinar. Pero no es solo esta función la que determina, sino además otras, como por ejemplo el tono muscular. ¿Qué pasa con el tono muscular? El tono muscular en lesión de primera neurona va a existir hipertonía o contractura. Esa es la característica, ¿no? Hipertonía. En cambio, en lesión de segunda neurona, lo que va a existir es la hipotonía o flacidez o atonía. Entonces, es una gran diferencia respecto a la diferenciación de primera y segunda neurona cuando hay lesión. Hipertonía en la primera y atonía o flacidez en la segunda neurona cuando nos referimos a la función de tono muscular. Más adelante vamos a entrar en este detalle también. ¿Qué pasa con el trofismo? Cuando hablamos del órgano efector, que en este caso es el músculo, cuando hay lesión de primera neurona, pues no va a haber atrofia, ¿no? A no ser que el tiempo de lesión sea muy prolongado y la inactividad puede llevar a una atrofia asociada. Pero de inicio, el trofismo pues está normal, el músculo va a estar completamente normal, con su trofismo conservado. En cambio, cuando hay lesión de segunda neurona, sí va a ser bastante manifiesto la atrofia de varios o de los músculos que estén afectados, ¿no es cierto? Esa es otra gran diferencia entre lesión de primera y segunda neurona. ¿Qué pasa respecto a la función, respecto a los reflejos? Que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con los reflejos profundos, llamados también osteotendinosos, cuando hay lesión de primera neurona? Acá vamos a encontrar hiperreflexia. O sea que va a haber una respuesta exagerada al estímulo con el martillo de reflejos, ¿no? En cambio, en lesiones de segunda neurona ocurre lo contrario, va a haber hiporreflexia o quizás reflexia, ausencia de respuesta ante el estímulo. ¿Qué pasa con los reflejos superficiales anormales? Hay dos reflejos, como lo vamos a ver más adelante. Yo creo que en la siguiente clase vamos a ver eso, pero para que vayamos adelantando. Hay dos reflejos anormales, ¿no? Los cutáneos abdominales y el signo de Babinski, que es una alteración del reflejo cutáneo plantar. Entonces, ¿qué pasa con los reflejos superficiales en lesión de primera neurona? Va a haber abolición de los cutáneos abdominales, o sea, no van a estar presentes, y va a estar presente más bien el signo de Babinski, que es una manifestación de lesión de primera neurona de la vía piramidal, el signo de Babinski. Más adelante vamos a ver con detalle aquello, no se preocupen por la situación, ¿no? Aquí solamente lo estamos mencionando.
Pero ¿qué pasa en lesión de segunda neurona? En segunda neurona, más bien va a haber la conservación de los cutáneos abdominales y va a estar ausente el signo de Babinski. Por si acaso, cuando hablamos de la evaluación neurológica, es muy frecuente confundir, ¿no? Y hablan en vez de decir signo, el reflejo de Babinski. En realidad no hay el reflejo de Babinski, sino más bien el signo de Babinski, que es una manifestación de un reflejo superficial alterado. ¿No? Lo vamos a ver eso más adelante. ¿Qué pasa con la motilidad asociada? Cuando hay lesión de primera neurona va a haber la presencia de sincinesias. ¿Qué son las sincinesias? Las sincinesias son movimientos, digamos, de varios grupos musculares anormales, involuntarios y subconscientes, pero que están asociados o son secundarios a un movimiento consciente y voluntario. Es decir, son movimientos tipo parásitos que se generan cuando un paciente o una persona trata de hacer un movimiento de forma voluntaria y consciente, ¿no? Digamos, yo quiero, qué sé yo, a ver, levantar un objeto de una mesa. Para levantar el objeto lo que hago es extender mi brazo, flexionar un poco la cadera, flexionar un poquito la rodilla. Todo eso son sincinesias, pero sincinesias, digamos, dentro de un contexto normal, porque estoy queriendo alcanzar un objetivo. Pero muchas veces ocurre que cuando hay lesión de primera neurona, aparecen estas sincinesias sin ningún estímulo, digamos, sin un objetivo trazado. Digamos, yo levanto el brazo y de pronto el otro brazo más se levanta, ¿no? Sin que tenga ninguna productividad. Eso se llama sincinesia. Y aquello es una manifestación patológica de lesión de primera neurona. En cambio, en la lesión de segunda neurona no existe aquello. ¿Qué pasa con las fasciculaciones? Las fasciculaciones son contracciones involuntarias de ciertas fibras de un determinado grupo muscular. No están presentes cuando hay lesión de primera neurona, pero sí están presentes en lesión de segunda neurona, ¿no? Entonces, fíjense, esta tablita que es bastante corta, pero muy práctica, nos ayuda a diferenciar esto, y esto van a ver a diario. Todos los días les va a llegar a la consulta pacientes con patología neurológica en la cual es necesario diferenciar si existe compromiso de la vía piramidal en su componente primero o segunda neurona, ¿no? Entonces, no se olviden aquí. La vía sensorial también lo mismo, ¿no es cierto? A través de la raíz posterior, llega hasta los núcleos posteriores, se entrecruza y asciende hasta la corteza cerebral. Estos son los dermatomas, ¿no? Que claro, en la literatura nos muestran que son áreas muy bien definidas del territorio de cada uno de los parraquídeos en la porción sensitiva, pero no es tanto así. Estos dermatomas se superponen, ¿no es cierto? Hay una superposición. Sin embargo, nos ayuda muchísimo a definir más o menos dónde estaría la lesión a nivel de lo que es la médula espinal cuando el paciente tiene alguna manifestación en cuanto a la percepción o alteración de la sensitivo sensorial, ¿no es cierto? Entonces, es la aplicación que se realiza cuando evaluamos, digamos, esto. Fíjense aquí, por ejemplo, T8, T9, T10, T11 está a nivel del ombligo. Esto lo vamos a retomar cuando evaluemos lo que es los reflejos superficiales. Así, pero lo importante acá mencionar es que no es tan definido el territorio de cada dermatoma, ¿no? Cada raíz. Se superponen uno sobre otro. Sin embargo, la evaluación, digamos, del compromiso del nivel nos da una idea, una idea de saber a qué altura está la lesión del paciente. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que tienen lesión de médula espinal, ¿no? Aquellos señores que trabajan en altura, se caen, o están manejando una moto, tienen un accidente y de pronto aparecen con plegia, hemiplegia, paraplegia, etcétera. La evaluación detallada de estos dermatomas nos muestra aproximadamente dónde está el sitio de la lesión para poder, digamos, aplicar algunos estudios complementarios como una resonancia o tomografía, sin necesidad de estar evaluando todo lo que es la columna, sino la parte afectada. Esa es la aplicabilidad de esto, ¿no es cierto? Lo mismo en la porción posterior. Lo vamos a ver con más detalle cuando entremos a los reflejos superficiales. Bien, entonces, cuando hablamos de lo que es la anamnesis o la exploración semiológica, pues todo comienza con, como siempre habíamos visto en los anteriores módulos, todo empieza desde el primer contacto con el paciente y la anamnesis, ¿no es cierto? La exploración comienza ahí. No es directamente el examen físico, sino debemos empezar con la anamnesis. Y el objetivo, como dice acá, es reconstruir el cuadro respecto a la aparición, evolución, modificación o regresión de algunos síntomas o signos identificados, ¿no? Y que estén además correctamente ordenados en el tiempo y relacionados entre sí. Ese es el objetivo. Por lo tanto, cuando uno está frente a un paciente con patología neurológica, debe tener ese objetivo principal cuando realiza la anamnesis, ¿no es cierto?
identificar el tiempo de evolución, la aparición, cómo ha sido súbito, paulatino, progresivo, si ha sido hace muchos meses atrás, lo que significa un cuadro crónico, o ha sido de reciente aparición, ¿no? Minutos, horas, muchas veces, es un cuadro agudo. Por lo tanto, esos son datos importantísimos para más o menos identificar o valorar la gravedad del cuadro que el paciente esté cursando. Llegan a la emergencia muchos pacientes traídos por los familiares porque definitivamente presentan pues alteración marcada neurológica, ¿no? A tal punto que no pueden caminar o no pueden hablar. Esa es una de las causas más frecuentes de consulta en las emergencias, ¿no? Lo traen y dicen, estaba bien y de pronto estaba tomando su tecito y de pronto, pum, ya no ha hablado, no puede caminar y no puede hablar. Listo, ¿no? ¿Hace qué tiempo? Debe ser 30 minutos, ¿no? Entonces estamos en un perfil temporal agudo que se relaciona, en este caso, por ejemplo, con patología vascular. Generalmente es así como se manifiesta pacientes con patología neurológica vascular, llámese decir accidentes cerebrovasculares, como las isquemias cerebrales, ¿no? Los infartos cerebrales, o bien también las hemorragias, ¿no? Que pueden darse. Entonces se presenta de esa forma. Por eso es importante definir, como dice acá, el tiempo de evolución, la forma de aparición, ¿no? Por ejemplo, si el paciente viene y dice, no sé qué le ha pasado, ya deben ser unos 8 meses que está empezando a que no quiere hablar, está empezando a perder el habla poco a poco. Eso no tiene un perfil vascular, ¿no es cierto? Eso más parece ser un perfil de tipo degenerativo, neoplásico, alguna enfermedad colagenopatía, etcétera, que podría estar afectando la capacidad cognitiva del paciente. Por lo tanto, fíjense, es importante identificar ese tipo de elementos cuando hacemos la anamnesis. Entonces, como dice acá, la anamnesis sí debe ser detallada respecto a la exploración neurológica. Es importante que analicemos los síntomas más relevantes, ¿no? Entonces, tenemos que saber identificar cuáles son esos. Aquí vamos a ver en un momento más cuáles son algunos de los signos y síntomas más relevantes en patología neurológica. Esto que indica acá el interrogatorio familiar sí es muy importante y es necesario retomarlo acá en exploración neurológica, porque muchos pacientes acuden a la consulta, pues, con alteración del estado de conciencia, ¿no? No pueden hablar, no colaboran, etcétera, o bien hablan, pero están completamente desorientados, o empiezan a articular palabras que no corresponden, eso se llama afasia, vamos a ver qué tipos de afasia hay también. Entonces, muchas veces el interrogatorio al paciente no nos sirve, no nos aporta información, por lo tanto tenemos que recurrir a los familiares. Y sí, generalmente cuando el paciente tiene alguna patología neurológica, hay alguna persona que está alrededor de él. Muchas veces llegan a la emergencia eh, obreros, ¿no? Que los traen sus compañeros de trabajo, así en camilla, y el paciente ahí medio somnoliento. Y les pregunto, ¿qué le ha pasado al paciente? ¿No? Y nos dicen, estaba trabajando normal y de pronto se empezó a sacudir, doctor. Se ha sacudido y ha empezado sus ojos ha volcado, ha empezado a salivar muchísimo y se ha orinado. Listo, ya está el diagnóstico, ¿no es cierto? Esa es una crisis convulsiva de tipo tónico crónico que nos ha aportado la información la gente que está alrededor del paciente, o a veces el familiar o los compañeros de trabajo. Por lo tanto, este punto es importante, ¿no? O llegan, o el paciente sí puede hablar, está consciente, etcétera, ¿no? Pero como que no nos convence sus respuestas. Y resulta que el paciente está en un tipo de encefalopatía. Esto ocurre, por ejemplo, en los pacientes eh, alcohólicos crónicos que hacen encefalopatía hepática, ¿no? Un tipo de encefalopatía metabólica. Y pues ellos pueden hablar, contarte muchas cosas, pero resulta que ellos confabulan. O sea, que inventan cosas para rellenar algunos huecos en su memoria y eso puede alterar, digamos, el resultado de la anamnesis. Por lo tanto, tomen en cuenta esta situación del interrogatorio a familiares o personas que han estado cercanos al paciente a la hora de presentar el cuadro. Debemos ser precisos en la recolección de la información, no nos vamos a perder con detalles que no nos corresponden y debemos tratar de identificar el perfil temporal, lo que les decía un principio, ¿no es cierto? ¿Ha sido agudo o ha sido crónico? Eso es importante para la definición. Si me llega un paciente, digamos, que me dice 15 minutos, doctor, estaba bien hablando y 15 minutos se ha puesto así, alteración del estado de conciencia, fase, etcétera, eso tengo que tomarlo muy en cuenta y debo actuar de forma inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener mucha chance de recuperar el paciente. Pero si me dicen, ya hace un año que está así, poco a poco está perdiendo, no, eso hay que darle importancia, pero sí podemos tomar un cierto tiempo para poder analizar con más detalle, ¿no? Y analizar los signos y síntomas que podamos identificar respecto a sus características de cada uno de ellos. Ahora bien, aquí dice, ¿no? Aquí está lo que les había mencionado. Hay que analizar los distintos caracteres. Forma de comienzo, ha sido súbito, ha sido progresivo, paulatino, cuánto tiempo de evolución tiene el cuadro,
es horas, minutos, o son semanas, meses, años, ¿no es cierto? El carácter y la severidad, ¿no? Muchas veces el paciente son pacientes que están laboralmente activos y de pronto ya no caminan, no hablan y están muy comprometidos. A eso se refiere aquello, ¿no? La localización y radiación de los síntomas, trastornos asociados que podía haber. Lo que les decía hace un momento, el hecho que un paciente tenga, digamos, incontinencia urinaria por descontrol de esfínteres es un signo muy característico de una crisis convulsiva, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta aquellas situaciones y algún trastorno asociado. Factores que agravan o que mejoran el cuadro también es importante identificarlos y sobre todo ver si hay algún tratamiento previo y algún efecto que haya tenido. En el caso de ejemplo que les dije, preguntar simplemente y no saben si recibía algo, y bueno, cuando esté el familiar, de hecho, nos va a mencionar, sí, toma unas tabletitas, ¿no? ¿Y qué se llama tal cosa? Entonces, es más fácil, digamos, identificar el diagnóstico cuando tenemos este tipo de información, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta esto del análisis de los caracteres. Aquí están algunos de los signos o síntomas más, digamos, importantes que podría haber en cuanto a patología neurológica. Si se corta, nos vamos a reconectar, por favor, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Una de las más frecuentes es alteración del estado de conciencia, ¿no? Pérdida de conocimiento. Eso es muy frecuente. Y a toda edad. Vienen jóvenes, sobre todo jóvenes, sí es muy frecuente, que se desmayan, ¿no? No, se ha desmayado, no sé qué ha pasado. Cuando preguntamos un poquito, resulta que ha peleado ahí con su novio, su novia, con sus mamás, etcétera. Ahí está la causa, ¿no es cierto? Pero también puede darse estas pérdidas o alteraciones del estado de conciencia en pacientes adultos o adultos mayores que sí pueden comprometer, digamos, la vida del paciente. Por lo tanto, es uno de los síntomas o signos más importantes que podemos encontrar, la pérdida de conocimiento. Y cuando estamos frente a esto, tenemos que estudiarla muy bien, ¿no? Solo como acotación, porque, pucha, esto es tan extenso, jóvenes, nos pasaríamos horas y horas, ¿no? Pero bueno, la alteración del estado de conciencia puede tener varios orígenes, ¿no? Desde origen, digamos, metabólico, pacientes con hipoglucemia, por ejemplo, con encefalopatía metabólica también, tipo hepática, ¿no? También puede tener un origen cardíaco, pacientes que tienen los famosos síncopes por bloqueos auriculoventriculares, arritmias, etcétera. Puede tener un origen neurológico, como es el caso que estamos viendo, quizá una crisis convulsiva, una enfermedad cerebrovascular, o finalmente puede tener origen psicógeno, ¿no? Que es un paciente que, bueno, ha tenido algún estrés emocional y, bueno, está somatizando como pérdida de conocimiento. Entonces, nosotros como médicos tenemos que ser capaces de diferenciar el origen de esta pérdida de conocimiento. Y cuando hablamos de patología neurológica, las causas más frecuentes que nos pueden dar pérdida de conocimiento, sobre todo son las convulsiones, ¿no es cierto? Las convulsiones. En pacientes con enfermedad cerebrovascular generalmente no pierden el conocimiento, tienen otro tipo de manifestación, por ejemplo, afasia, plegia, parece, etcétera, ¿no? Pero no pierden el conocimiento, están despiertos todo el tiempo los pacientes. Esa es una gran diferencia entre crisis convulsiva y un accidente cerebrovascular. Bueno, y el otro síntoma o signo es las convulsiones, que pueden ser convulsiones simples, complejas, ¿no es cierto? Pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas, etcétera. Hay un sinfín, ¿no? Este es todo un tema también que se puede estudiar, pero pues generalmente las crisis convulsivas simples son aquellas que afectan pocos grupos musculares, ¿no? Y no hay, digamos, alteración del estado de conciencia en el paciente. No se altera su estado de conciencia. El paciente está despierto, te puede estar hablando y demás, sin embargo, está moviendo una manito, ¿no? Ahí como temblando la mano. Es una crisis convulsiva parcial. Simple, porque no está afectando el conocimiento, el estado de conciencia del paciente. Pero ¿qué pasa si el paciente se desmaya? Ese ya se vuelve compleja porque está afectando, digamos, el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Y esas convulsiones simples, complejas, parciales, pueden hacerse generalizadas, tornándose en una crisis convulsiva tónico-clónica. Entonces, fíjense, digamos, de definir aquello es muy importante. Esto que estoy hablando es como conocimiento, ¿no es cierto? Eso es, digamos, cuando ya tenemos el conocimiento exacto de esta patología que es la epilepsia, que se manifiesta en tres convulsiones. Otro síntoma muy característico es la cefalea. ¿Quién no ha tenido cefalea? Todos, ¿no es cierto? En algún momento de nuestra vida hemos cursado con cefalea y ahora está más de moda. De moda, pues lamentablemente es uno de los signos o síntomas muy frecuentes para COVID también. La cefalea. Entonces, cuando estamos frente a cefalea, tenemos que estudiarla con todas sus características. ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha empezado? ¿Qué tipo de cefalea es? ¿Opresiva? ¿Es pungitiva? ¿No es cierto? Si afecta toda la cabeza, si es solo craneana, si es solo la mitad de mi craneana, puede ser que se trate de una crisis de migrañosa.
Si es una cefalea. Aquí, cuando hablamos de cefalea, hay una pregunta clave, jóvenes, que siempre se van a acordar, y es preguntar al paciente o al familiar, de forma muy sutil, ¿no es cierto?, si esta cefalea afecta en la conciliación del sueño. Si, digamos, el paciente dice que tiene cefalea y que por la cefalea no puede dormir, préstenle muchísima atención a esa cefalea, porque ese es un signo de alarma, ¿no es cierto? Toda cefalea que no pueda dejar dormir al paciente es peligrosa. Entonces el paciente así te dice, sí, me duele, pero duermo bien. Que... Bueno, podemos estar un poquito más tranquilos, porque una cefalea que no afecta el sueño generalmente es de tipo tensional, que es el 90% de los casos de cefalea, ¿no? Sin embargo, cuando el paciente te diga que le impide conciliar el sueño en la cefalea, pues hay que prestarle mucha atención, ¿no? Ese es un signo muy característico de las hemorragias subaracnoideas, por ejemplo. Viene y dice, me duele, no puedo ni dormir. Ah, ya. Te dice eso, inmediatamente tenemos que acelerar la acción y pues pedir todos los estudios complementarios. Trastornos motores, ¿no? Lo que les decía, movimientos anormales que el paciente puede presentar de pronto, también en las crisis convulsivas puede ver los trastornos motores, alteraciones de la marcha, esto es muy frecuente en pacientes que están cursando con una enfermedad cerebrovascular, infartos, hemorragias cerebrales que nos puede dar, o alteración cerebelosa, ¿no? La marcha táxica, por ejemplo, da la impresión que el paciente está ebrio, sin embargo lo que tiene es un tumor cerebeloso, ¿no es cierto? Entonces es importante identificar aquello. Alteraciones visuales, sí, también, que están asociados a otros trastornos como la migraña y demás, ¿no es cierto? Parálisis del tercer par craneal aislado, etcétera, que vamos a ver más adelante. La sordera, la pérdida, digamos, de la audición, la hipoacusia, recuerden, cuando estuvimos en el módulo de cabeza vimos un poquito aquello, ¿no? La hipoacusia de conducción, de percepción. En este caso estamos hablando de una hipoacusia de percepción porque está afectando la vía sensitiva sensorial. El tinnitus, ¿no? Que es ese zumbido permanente de los oídos que puede darse por alteración local a nivel del oído interno o a nivel de centros superiores, ¿no es cierto? El tinnitus, que es terrible, igual que el vértigo. Ahora acá, las náuseas y los vómitos. Si bien estos son síntomas signos de patología gastroenterológica, también acá es importante identificar, sobre todo los vómitos de tipo explosivo. Si el paciente o los familiares te dicen, estaba tranquilo todo y de pronto empezó a vomitar, pero así como explosión, ¿no es cierto? Ese vómito de tipo explosivo generalmente representa aumento de la presión intracraneal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que cuando los chiquitos se caen y los llevan, digamos, a pediatría, ¿qué es lo que les dice el médico? No, está bien nomás, pero hay que observarlo. Si vomita o algo, inmediatamente me lo trae. Correcto. ¿Por qué? Porque un traumatismo craneoencefálico nos puede producir un proceso inflamatorio cerebral y como este pues está dentro de una cavidad cerrada, puede incrementar la presión por el edema, ¿no es cierto? Y ese aumento de la presión intracraneal se define o se traduce en vómitos explosivos. Por lo tanto, es importante identificar aquello. También la disfagia, la dificultad para la deglución, que si bien es un signo de patología gastroenterológica, también en patología neurológica se puede presentar. Sobre todo en casos de miastenia gravis, ¿no es cierto? Podemos encontrar este tipo de alteración. Alteraciones del lenguaje, de pronto el paciente no puede articular la palabra, se llama disartria, o bien habla, pero no se le entiende absolutamente nada. Eso se llama afasia de percepción, ¿no? O bien no puede hablar, te entiende todo, te comprende, pero no puede expresar. O sea, tú le dices, si me entiendes, cierra los ojos y el paciente cierra, pero no puede hablar, está mudo. Esa es la fase motora, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver enseguida, más adelante. Y las alteraciones de la memoria, que bueno, ya esto es una parte mucho más especializada, que hay algunos tests que se emplean para la evaluación, ¿no? Entonces, fíjense, es larguísimo respecto a síntomas y síntomas. Esto del diagnóstico aquí se aplica mucho más. Lo habíamos visto al inicio de nuestra rotación, no sé si se acuerdan, en la pizarrita les dibujé, les di ejemplos incluso, ¿no es cierto? Acerca de llegar a un diagnóstico sindromático, anatómico y etiológico. Cuando hablamos de patología neurológica, debemos tratar en lo posible de llegar a esto, ¿no? No es fácil, es muy complejo, pero la anamnesis nos permite y el examen físico llegar a esto. El uso de algunos estudios complementarios nos permite llegar al diagnóstico anatómico, y la aplicación de otros estudios más al diagnóstico etiológico, ¿no? Y les había, digamos, mencionado algunos ejemplos. Viene el paciente con cefalea, alteración del estado de conciencia y fiebre, ¿no? Ahí ya tenemos. Y al examen físico, rigidez de nuca. Ah, ya, síndrome meningio. Listo, ya está el síndrome. ¿Y ahora dónde está el problema? Le hacemos una tomografía, no se ve nada, ¿no es cierto? Eh, Le hacemos una punción lumbar y resulta que el líquido cefalorraquídeo es infeccioso. ¿Y qué está produciendo la infección? Le hacemos un cultivo y es Neisseria, ¿no?
o hemos influenza, qué sé yo, ya está el diagnóstico etiológico. Una meningitis, ¿no es cierto? Bacteriana, por decirlo. O sea, ese es más o menos el ejemplo que les quiero dar para que de alguna forma tratemos de llegar siempre a un diagnóstico sindromático, anatómico y etiológico. No es fácil, es muy complejo, pero ahí está, digamos, la destreza del médico, ¿no es cierto? Porque para llegar a este diagnóstico, lo único que necesitamos es anamnesis y examen físico. Una buena, digamos, habilidad cognitiva, procedimental y comunicación nos va a permitir fácilmente llegar a esto. Y a estos otros dos vamos a complementar, pero si nos equivocamos acá, de hecho, vamos a arrastrar la equivocación hasta el final, ¿no? Incluso hasta el tratamiento. Una vez que hemos hecho la anamnesis, pasamos a lo que es el examen físico. Este tiene que ser ordenado y según un criterio anatomofuncional. Debe tomar en cuenta aspectos generales, debe ser integral, muy minucioso en lo que encontremos patológico en el paciente. Y el examen pues, neurológico es funcional, como vamos a ver más adelante. Hay que pedir al paciente que haga ciertas maniobras, que mueva, que levante, etcétera, es funcional. Y se inicia desde el primer contacto con el paciente. Ingresa el paciente a la consulta con marcha encegadora, ya tenemos más o menos el diagnóstico probable, ¿no? Una secuela de ACV, etcétera. Por lo tanto, es lo que tenemos que seguir. Ahora,